Diana, mucho gusto estar acá y muchas gracias por la oportunidad de poderme referir y comunicar con tus televidentes, ¿no? Bueno, yo empezaba el programa diciendo que el vocero presidencial Freddy Hinojosa está en problemas, al menos por la orden que se ha dado hoy día. Pero este caso, al menos se hizo público, el caso de don Simón y de las conservas, hace más de 2 meses y la investigación judicial por lo menos está en desarrollo. Pero ¿qué hay de una investigación interna en el ministerio respecto a este caso? Claro, Diana, mira, acá primero yo quiero aprovechar para señalar algo que es importante que entiendan las personas que nos están viendo, ¿no? Cuando uno tiene muchos años en el servicio público y llega la oportunidad de ser ministro de Estado, uno llega con esa ilusión de transformar, de mejorar. Jamás se va a imaginar que se pueden encontrar estos hechos lamentables. Pero uno tiene que tomar decisiones radicales cuando suceden. Nosotros hemos tomado una serie de decisiones desde el primer día de mi gestión. Porque efectivamente el programa Ex-Caliwarma, ahora Guasimicuna, es un programa que tiene 13 años ya en actividad. Y por todos esos años el programa siempre tiende a necesariamente mejorar. Y eso es lo que nosotros hemos hecho desde el primer momento. Y justamente para corregir algunas acciones, nosotros hemos tomado una decisión, yo particularmente, el año 2023, para empezar, invitar a la Contraloría General de la República, justamente para que nos acompañe en el ejercicio. Una acción, Diana, que es importante resaltar, porque normalmente no se hace en la gestión pública, pero sí le pedí en ese entonces Contralor Nelson Schack que ingresara al programa y que hiciera un control concurrente. ¿Qué quiere decir eso? Que acompañara en todo su proceso de programa. ¿Para qué? Para detectar cualquier irregularidad. Usted tiene varios años en el MIDIS, usted no entra como ministro, usted ha sido ya jefe antes de los programas sociales, justamente usted encuentra ahí al señor Hinojosa. Entonces, si usted llama a la Contraloría es porque veía irregularidades, entonces, precisamente en Ex-Caliwarma. Es que, Diana, en un programa tan grande, uno como gestor público y cualquier funcionario y sobre todo los ministros que pasan por el MIDIS, sabemos que el programa más sensible es Caliwarma. Primero, porque es un programa muy noble, es la alimentación de los niños y niñas. Y sobre todo a los más vulnerables. Así es. Y hemos tenido como jefe al que es ahora el vocero presidencial, no hay una renuncia de por medio, ya tiene bastantes meses. Ministro, yo quiero ver con usted, o escuchar en todo caso, porque hoy día la noticia ha sido esta situación de Freddy Hinojosa. Quiero escuchar lo que hemos emitido el domingo en Cuarto Poder respecto a este personaje en concreto, Freddy Hinojosa. Veamos. En la conversación, Guillén hablaría también de Freddy Hinojosa, quien fuera desde el 2019 director de Caliwarma, el hombre señalado por Noemí de haber supuestamente favorecido a Frigoinca durante su gestión en el MIDIS. Claro, pero ella debe saber si Freddy era su... En ese tiempo ella era, creo, la ministra. Ya, pero Freddy manejaba solo sus cosas, la tía no controlaba. ¿Ah, sí? ¿Freddy hacía sus cosas nada más? Freddy hacía su agosto, él hacía solo. Yo más bien quería quebrarlo ahí para chapar algo y nada, no sacaba. ¿Qué dice la presidenta? ¿No ha hecho nada? Claro, ahorita le van a pedir su cabeza. ¿De Freddy? Claro. Hinojosa hizo plata, Hinojosa hacía plata fuerte, no cobraba 50.000, nada. Cobraba $500.000, así cerraba. ¿Así cerraba ese tío? Sí, cobraba caro. ¿Quién viera con esa carita, no? Lo que hemos escuchado es la recreación de una transcripción de un audio entre un colaborador eficaz y este personaje Guillén, ¿no? Carlos Guillén, donde hablan de Freddy Hinojosa precisamente. Y aquí está el ministro de Martini y yo le quiero preguntar al ministro porque usted llega, mejor dicho, en el MIDIS usted lo despide, prescinde de sus servicios en el año 2022, en noviembre. La presidenta Dina Boluarte renuncia el 26 de noviembre también al MIDIS del 2022 y luego es presidente. Entonces, ¿en qué lapso usted prescinde de los servicios de Hinojosa? Ahí hay que hacer una precisión, Diana, importante, pero antes de eso quiero señalar acá algo que es categórico. Los ministros de Estado, digamos, dentro de sus funciones que tienen,
son principalmente velar por las políticas públicas del sector. Y en un ministerio como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que está a cargo de 7 programas sectoriales y otros 3 intervenciones descentralizadas muy grandes en todo el Perú. Estamos hablando que atendemos a más de 15 millones de personas todos los días en ese nivel de intervención de los programas sociales. Nosotros vemos obviamente esa actividad de que mejore la protección social y la política pública social. Los programas nacionales, como Caliwarma, el ex Caliwarma, obviamente tienen un director ejecutivo que tiene toda la prerrogativa de la ejecución y la administración. Los ministros no tenemos, se entiende. No tenemos injerencia en ninguno de los procesos. Y por eso ahí quería hacer esa aclaración, porque muchas veces se cree que los ministros tenemos injerencia en los procesos. Solo tienen una responsabilidad política, en todo caso. Sí, y claro, la dirección, con esa responsabilidad política, la dirección del sector, obviamente para sus mejoras y sus cambios. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer esa aclaración, porque este caso, y nosotros escuchamos estos audios que yo, la verdad, los he escuchado, me he quedado sorprendido de lo que se especula ahí. Por eso es tan importante las investigaciones de la Fiscalía, Diana. Por eso es que en mi caso he puesto toda la información a disposición por eso de es la importante Fiscalía. que usted deslinde, porque uno cuando escucha eso a Freddy Hinojosa, uno se pregunta, ¿usted por qué lo despide en el año 2022? Y ahí hay que hacer esa precisión que te mencionaba. El año 22 yo era director general de articulación, es un área técnica. Y obviamente a la ausencia de un viceministro titular me encargan el despacho viceministerial. Estaba de encargado, he estado encargado como 2 meses. En ese interín es que, como siempre, se toma decisiones de cambios de funcionarios. Y se tomó la decisión, no mía, porque el titular de pliego es que toma la decisión, de cambiar al señor Freddy Hinojosa, y efectivamente yo soy el que le comunico. Más de cambiarlo, lo despide, porque él no va a otra unidad en el MIDIS, ¿o sí? Sale del ministerio. Pero es lo regular, ¿no? Cuando es un cargo de confianza y luego hay un cambio necesario por un tema de gestión, la persona puede ir a otra parte o no puede ir. Él se fue a la calle. Él se fue, obviamente, a hacer otras actividades que yo desconozco, ¿no? Entonces, pero eso es lo regular cuando uno tiene un cargo de confianza, inclusive ¿Usted no sospechaba algo? Porque usted ha dicho que en este programa ex Caliwarma ha habido, o mejor dicho, en algunos sectores, una corrupción por años. Y el jefe era desde el año 2019 hasta el 2022, 3 años, era este señor Hinojosa. Entonces, ¿usted no sospechaba algo cuando usted tenía tiempo también en el MIDIS? Es que imagínese ahora, a la luz de los acontecimientos, inclusive, como le digo, tomar decisiones de convocar a la Contraloría, inclusive declarar en mi gestión, el año 23, declaro en reestructuración del programa. ¿Por qué? Nuevamente, un programa con tantos años, un programa que administra tanto dinero, un programa tan sensible por su naturaleza y su objetivo, entonces tiene que efectivamente permanentemente ser mejorado, ser cambiado, ser monitoreado. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Ser mejorado y prevenir la corrupción. Así ministro, es. ¿no? Prevenir la corrupción. Y por eso es que nosotros hemos tomado decisiones muy radicales, que lamentablemente hoy pienso que son esas decisiones radicales que he tomado desde el primer día, que están llevando a algunos interesados a involucrarme en este caso. ¿Es una venganza? Pero, a ver, Diana, pido a la Contraloría que entre al programa para que haga un control concurrente y detecte cuáles son los problemas estructurales. Declaro reestructuración del programa porque este programa había perdido el objetivo y se convirtió simplemente en una operación logística, perdiendo su naturaleza, que es la que todos queremos, ¿no es cierto?, como MIDIS, que es la alimentación escolar. Entonces, y la reestructuro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Haciendo esas acciones que me corresponden como ministro, estoy seguro que he pisado algunos callos y que efectivamente ha afectado a malos empresarios y a malos funcionarios. Entonces, por eso dicen en ese testimonio, porque usted acaba de decir que por esas decisiones usted ha estado pisando callos de los corruptos. Ah, por supuesto. Ya, y por esas decisiones se ha escuchado que ¿quién quiere voltear a De Martini? Porque en ese testimonio entre el colaborador o colaborador eficaz y ese señor Carlos Guillén, se habla de voltear a De Martini. O sea, quieren acabar con usted, desaparecerlo. Ojo que en esta trama ya hay un muerto, que es Nilo Burga. ¿Cómo toma usted eso? Y eso es lo preocupante, porque obviamente al enterarme de todo el desarrollo de este audio,
que confío en el Ministerio Público, en la Fiscal de la Nación y en todos los miembros de la Fiscalía, en que se haga una investigación muy exhaustiva. ¿Por qué? Porque frente a los hechos que estoy narrando, las decisiones que he tomado, porque este es un encargo de la presidenta Boluarte que nos hace juramentar contra actos de corrupción. Entonces, en base a ese encargo, a ese juramento, es que yo he tomado decisiones que lamentablemente han tenido consecuencias. Ese audio posiblemente sea de repente un indicador de las consecuencias que han tenido que haber o han querido que haya frente a una persona que estaba tomando las acciones correctas para que un programa tan importante obviamente se conduzca como debe ser, ¿no? Ministro, usted ha mencionado a la presidenta Boluarte, usted, digamos, despide, por decirlo en términos coloquiales, a Hinojosa en el año 2022. Probablemente la presidenta ya no estaba porque ella renuncia el 26 de noviembre, usted lo despide con anuencia de la ministra entonces Boluarte. ¿Recuerda? Reitero, Diana, yo no soy quien despide, comunico. Bueno, pero su gestión. Una decisión efectivamente que toma la presidenta cuando era ministra de Desarrollo. La presidenta es la que toma la decisión de separar a Hinojosa. Sí, claro. ¿Cómo se explica? Es un documento público, ¿no? ¿Cómo se explica que la presidenta, habiendo tomado esa decisión, luego lo llame a Palacio de Gobierno para que sea su jefe de gabinete de asesores y su vocero, el que habla por sus actividades? ¿Cómo se explica eso? A ver, es conocido que el señor Hinojosa es un funcionario público que también no es un funcionario público de ahora, es un funcionario público de experiencia. Y adicionalmente es un vocero, obviamente que tiene esa, digamos, facultad, ¿no es cierto?, esa virtud de hacer vocería. Y por eso entiendo que es llamado a ser vocero de la presidenta. Sí, pero la verdad es que no se entiende que una persona que probablemente usted llama a la Contraloría, el señor era jefe de Caliguarma por 3 años, usted llama a la Contraloría, deciden prescindir de sus servicios, es porque algo no andaba bien, porque nadie prescinde de alguien porque actúa muy bien. Algo no andaría bien y después la presidenta lo recontrata. Dos cosas acá fundamentales. Digamos, el hecho de que los funcionarios obviamente se cambien, sobre todo de confianza, es algo natural en la administración pública porque quiere ser una mejor gestión, porque quieres cambiar la gestión que ha habido. No necesariamente tiene que ser por un hecho punible o delictivo. Ojo, eso lo pasamos todos los funcionarios públicos. Hoy estamos, mañana no estamos. Y segundo, Diana, en el caso del señor Hinojosa, esto fue una remoción justamente con la perspectiva de empezar a hacer un proceso de mejora en el programa. ¿Qué mejora? Porque no estaba bien, entonces. Así es, que lo he continuado. Cuando uno quiere mejorar es porque no está bien algo. Que lo he continuado yo y por eso justamente declaro en reestructuración del programa, por eso llamo a la Contraloría. Y no es sindicar a una persona. Lo que estamos viendo es que ha habido una serie de personas que subrepticiamente han estado vulnerando los niveles de control del programa. Y por eso es que nosotros hemos actuado, por eso los hemos denunciado, por eso los hemos separado. Y vamos a seguir haciéndolo hasta obviamente que estemos a cargo del ministerio. Hasta que estemos a cargo del ministerio. Usted va a continuar porque se habla de que hay cambios, que mañana, pasado, quién sabe, habrían cambios en el gabinete. ¿Usted va a presentar su renuncia a la presidenta Boluarte? ¿Ya la presentó? ¿Tiene planes de continuar o tiene planes de irse? Lo cierto es que la permanencia de nosotros los ministros que estamos en constante evaluación, Diana, está en manos de la presidenta. Sí, claro, y eso a veces que parece retórico es muy cierto. Y nosotros nos debemos, como cargo de confianza, a una decisión de la jefa de Estado. En el caso de la presidenta Boluarte y de mi persona, obviamente la he acompañado por muchos años, hemos conversado ese tema y estoy segura que ella tomará la decisión más adecuada. ¿Ya conversaron de su salida? No, hemos conversado este tema. Para mí, como gestor público, como ella me conoce, una persona, digamos, correcta, que quiere lo mejor, es que verme o querer hacer ver que estoy involucrado es bastante desagradable, Diana, por un prestigio, por un apellido, por un trabajo que he hecho por casi 30 años de servicio público. Entonces, claro que lo hablamos porque la presidenta, además de ser presidenta, es una persona muy sensible, muy humana, y obviamente frente a esa, digamos, análisis de la situación, se tomarán las decisiones adecuadas. Y esto es importante porque acá nadie, ningún funcionario público se debe aferrar a ningún cargo. Y yo me pongo por delante. Pero usted preferiría dar un paso al costado porque está de por medio de la seguridad de su familia. Ojo, que aquí hablan de darle vuelta de Martini.
Sí, es preocupante esas expresiones y por eso nosotros, tanto yo como mi familia, que he conversado con ellos, tenemos que tomar ciertas medidas adicionales a lo que normalmente tomamos para que nuestra integridad física y nuestro buen nombre también se cuide, Diana. Eso es importante para nosotros, sobre todo quienes vivimos nuestro trabajo y vivimos orgullosos de lo que vamos haciendo. El ministerio me ha dado en esta gestión de ministro muchas satisfacciones, hemos hecho muchos cambios. Esto para mí es un lamentable hecho que se tiene que dar hasta las últimas consecuencias. Ministro, usted habla casi en tono de despedida. El ministerio me ha dado, gracias. Entonces, déjeme decirle lo que yo entiendo después en esta conversación. Usted me dirá, usted ha tomado la decisión de irse, pero está en manos de la presidenta si le acepta o no le acepta la renuncia. ¿Es así? Lo que te trato de transmitir, Diana, y a través tuyo de los televidentes, es que cuando uno llega a estos niveles de responsabilidad del Estado después de una carrera pública de muchos años, uno siempre pone por delante algo que es una prioridad en todo ser humano, que es su buen nombre, su dignidad. Y por supuesto, nunca nadie se tiene que aferrar a un cargo. Por eso es que se pone a disposición de la presidenta las decisiones, yo lo pongo, sé de su, digamos, su don de gente y su potestad de ella como jefa de Estado para tomar las mejores decisiones para el país. Y entonces ahí yo me someto pues a las decisiones que puedan tener ella, tanto como el presidente. Porque usted ya tiene la suya. Yo tengo una opinión, Diana, por supuesto que sí. O sea, usted ya tiene la suya de que... Yo tengo una opinión, yo estoy consciente de que el ejercicio público obviamente tiene estas a veces situaciones, no es algo que nos preparemos nadie y por supuesto queremos deslindar y queremos que se investigue y seguir en el ejercicio público porque no hay, al menos a quienes lo hacemos por vocación, no hay mayor satisfacción que poder, digamos, trabajar para el beneficio de todos los peruanos. Bueno, ¿y quién estaría detrás de estos callos que usted pisa? ¿Guillén a quién responde? Porque usted dice que usted ha pisado callos que defiende su buen nombre, defiende la integridad de su carrera pública, es lo que usted dice, su seguridad. ¿Y quién está detrás de todo esto? Pero, Diana, si yo supiera, obviamente lo primero que haría es denunciar al Ministerio Público con la severidad del caso para que se tomen las medidas. Por supuesto que puedo intuir, Diana, porque las cosas que hemos hecho, los cambios que hemos provocado, el tener ahora un programa Huasimicuna que es justamente recuperar la esencia con todas las medidas de control para que nunca más haya estos casos Frío Inca y otros que se puedan presentar, obviamente te va a poner al frente de personas inescrupulosas que han querido o que de repente quieren seguir burlando los controles para favorecerse. Y eso no lo vamos a permitir. Los televidentes quizás no recuerdan lo que yo le estoy diciendo al ministro respecto a su seguridad. Recordemos brevemente de lo que estamos hablando. Veamos. Buscar información de altos funcionarios que se tornarían incómodos para el entorno presidencial, como el ministro Julio de Martini, a quien estarían buscando sacar del medio. Una cosa más fuerte que haya y al toque lo reventamos es que Morgan, ¿qué pasa? Que Julio ha empezado a jugar chueco a los dos lados, a la tía y a Morgan, que se lo quiere bajar a De Martini. Ah, ya. Acá hay celo de poder, querer quebrar es el tema. De Martini, ah, ya. ¿Pero qué quiere ahora De Martini? ¿Has hablado de eso? No quiero saber nada con De Martini. Simplemente queremos voltearlo a De Martini, voltear todo Caliwarma y chapar sus cabezas del tío y del otro tío. Ahorita están yendo sobre los Gambrinos y Julio De Martini, la relación que tienen. Y de ahí me empieza a decir que se lo quiere bajar a De Martini. ¿Ah? Que se lo quiere bajar a De Martini. ¿La presidenta? Sí, entonces el lado parece que De Martini ha empezado a jugar por ahí. A De Martini lo van a agarrar. ¿También a De Martini lo van a agarrar? Lo van a agarrar, entonces por ahí hay celos políticos también por el lado de la presidenta. La presidenta también quiere ya chaparlo a ese pata. ¿A De Martini? No, ¿cómo se llama? A tu jefe. A Nilo. A Nilo Burga. Bueno,
Hablan de Nilo Burga, que lo quieren chapar, y Nilo Burga termina muerto el 25 de diciembre. Hablan que quieren voltear a Julio de Martini, y Julio de Martini realmente ha expresado, el ministro que lo tenemos aquí con nosotros, ha expresado que sí, está preocupado por la seguridad, sobre todo de su familia, ministro. Recordar estas palabras, ¿lo indigna, lo preocupa? Son palabras indignantes y por eso es que mi confianza al Ministerio Público, Diana, que es la autoridad pertinente que debe investigar, porque estamos viendo y hemos escuchado y ahora están reproducidos estos audios. Yo particularmente te digo de manera categórica, hay mucho de lo que escucho yo que son situaciones, creo, que son aprovechadas por estas personas que al final... Pareciera un diálogo delincuencial. Delincuencial. Y yo acá descarto toda, digamos, intención o comunicación al respecto sobre nosotros como Consejo de Ministros, como ministros que trabajamos en equipo, estamos trabajando por las políticas del Estado. La Presidenta de la República es una persona absolutamente preocupada 24/7 por el país. Pero en esa conversación hablan que la Presidenta se lo quiere bajar. Por eso le digo, a esa conversación son conversaciones que se tienen que investigar y yo veo más ahí personas que empiezan a hablar cosas que no tienen mucha coherencia y te lo digo porque yo soy, testigo de excepción. O sea, la relación con la Presidenta de la República desde que la conozco es una relación cordial, es una relación profesional, es una relación donde veo a una persona, a una mujer, primera mujer presidenta, que se dedica permanentemente al desarrollo del país, inclusive sacrificando muchas cosas porque la conozco, la he visto y porque esa persona definitivamente lo que uno inspira más bien es redoblar, reforzar para seguir trabajando por el país. O sea, de ninguna manera yo le doy crédito a esos audios de ese señor que empiezan a complotar. Pero no le da crédito. ¿En qué parte? En la parte que hablan de la Presidenta, porque en la parte de que a usted más o menos como que dan a entender que es una piedra en el zapato, esa parte sí le da crédito. Es que Diana, obviamente, estas personas con un lenguaje lumpen, ¿no es cierto?, se están refiriendo y yo desconozco quiénes son las personas que proporcionan información, quiénes son las personas que han obviamente alentado para que estas personas quieran involucrarme, quieran buscar reuniones, quieran asociar situaciones que obviamente no existen, porque a este señor, como ya lo he declarado varias veces, he tenido un par de reuniones totalmente formales, abiertas, registradas. Luego, el señor Ripper, como lo he dicho, no lo conozco. El periodista, Martín Ripper, no lo conozco. Al señor Burga tampoco jamás lo he conocido, no sabía de la existencia de esa empresa hasta que ha pasado el caso, porque no es función de los ministros conocer quiénes son los proveedores, los productores. ¿No conoces a ninguno de los proveedores ni las empresas de Esmeralda? De ninguno, Diana, de ninguno. ¿Por qué? Porque nosotros los ministros, imagínate, tenemos 7 programas sectoriales. Obviamente Caliwarma es un mundo, pero también hay un mundo en Juntos, en Cunamás, Por supuesto. en Foncoes. O sea, es... El programa nomás, el ministerio, tiene casi 10.000 trabajadores, para que veamos la envergadura, porque estamos en todas partes del Claro, Perú. enorme. Ahora, ahí, volviendo un poco al tema de los audios, se habla de unos supuestos celos con Morgan Quero. Morgan Quero es el ministro de Educación, conocido para muchos como un escudero de la Presidenta, de los más cercanos, y luego está usted, que ella lo conoce, corríjame si me equivoco, cuando ella llega en el 2021, al MIDES usted ya estaba. Es decir, ella lo encuentra a usted y usted me imagino que le hace una exposición de lo que era el MIDIS y le pide, ¿no?, que se quede con ella en su gestión. Correcto, eso es cierto y también es de público conocimiento. Yo regreso al MIDIS porque he trabajado con otras ministras, otros ministros, pero regreso el año 2021 bajo la convocatoria de la ministra Silvana Vargas, una ministra muy técnica, una ministra que me convoca. ¿Era el gobierno del señor Sagasti? Sí, de Sagasti, es un gobierno de transición, y una ministra que efectivamente era parte del grupo que crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por eso me motivó mucho a acceder a su convocatoria. Luego, obviamente, hay una transición de gobierno. Todos nosotros los funcionarios públicos sabemos que en una transición de gobierno ponemos cargos a disposición y lo más probable es que tengamos que salir. Este caso no se dio, en ese entonces ministra y vicepresidenta Boluarte
me pide y me ratifica en mi trabajo y he seguido acompañándolo de la manera técnica. Cosa que no siempre le habría gustado mucho quizás a Morgan Quero. Bueno, Es cercano. el ministro Quero, que es cercano, efectivamente, él llega con la gestión de la presidenta Boluarte, es una persona de capacidades y de notables, y está a cargo de un Ministerio de Educación que es tan importante en el país. ¿Cómo es la relación en el gabinete? Es decir, si usted dejara mañana el ministerio, ¿gana Quero la disputa de poder? No, de ninguna manera, no hay ninguna disputa, al ¿No? menos particularmente para mí, Diana, no hay ninguna disputa, número uno. La relación en el gabinete es una relación muy simpática porque es cordial, articulamos todos los ministerios, coordinamos todos los ministerios en base al liderazgo que tiene el primer ministro y por supuesto la presidenta de la República. Entonces estamos pensando permanentemente en cómo hacemos más para cerrar las brechas de la pobreza, de la desigualdad, y cómo hacemos más para que nuestro país se siga reactivando como se está reactivando. Un gabinete también es político, no solo es técnico. Ah, sí, un por gabinete supuesto. es político, netamente político, y un dominical que exhiba un diálogo que dicen que Morgan Quero, que hay una pugna, que hay unos celos, es lógico que va a generar pues comentarios al interior del equipo. Sería raro. ¿Usted habló con Morgan Quero después de esta publicación? Yo le digo, y soy acá muy honesto, que cuando nosotros nos juntamos, que somos todos los miércoles, el día de ayer había un Consejo de Ministros, tenemos una agenda y adicionalmente estamos abocados y absolutamente concentrados en temas de Estado. ¿No hablan de coyuntura en los consejos de ministros, de coyuntura política, qué está pasando? ¿No hay ese diálogo que he sacado el domingo? Morgan Quero habló de mí, de ti, ¿eso no existe? No, eso no sucede. Hablamos de coyuntura frente a los problemas del país y cómo los vamos a resolver. Y ahí nosotros, por nuestros expertices, podemos opinar, inclusive hay la libertad de opinar de otros sectores. Entonces, para mejorar la gestión el ministro pública. Quero no le vino a decir, oye, Julio, mira, el domingo he visto tal cosa. ¿No hubo ese diálogo? Yo creo que no ha habido ese diálogo. Yo creo que es un diálogo que no se debe dar porque dejamos... ¿No se debe dar? Es que dejamos esto a las investigaciones de la Fiscalía, Diana. Yo particularmente quiero, y esa es una decisión personal, trazar una línea para que esto se investigue en el nivel de la Fiscalía, que es el ente adecuado, de manera objetiva e imparcial, que debe investigar hasta el fondo, eso sí, porque acá se tiene que saber los responsables, como yo le he pedido desde el primer momento. Se tiene que señalar, obviamente, esas responsabilidades y sancionar y castigar a estas personas que lo han hecho. Y a otras personas también que empiecen a decir por qué han hecho esto, por qué el motivo de estos diálogos, por qué el motivo de querer acercarse a esas personas y empezar a inferir cosas que no tienen mucho sentido. Entonces, tampoco ha conversado con Freddy Hinojosa al conocerse todo este tema, en las investigaciones, porque, ojo, el vocero Freddy Hinojosa estaría en prisión preliminar si la ley estuviera vigente. Nuevamente te digo, cuando hay estos temas que son delicados, que tienen que ver mucho también con las personas, con el ser humano, definitivamente, al menos en lo que yo creo pertinente, es no hacer una conversación y dejar que las cosas y las autoridades tengan las investigaciones y, por supuesto, facilitar, que eso sí lo he hecho desde el primer momento como ministro de Estado y lo haré y lo seguiré haciendo, facilitar toda la información, apertura total. Lo he hecho como ministro de Estado, ministro de Martínez, su conversación me sigue sonando a despedida. ¿Haría usted un balance de su gestión? Por supuesto, los balances los hacemos permanentemente. Pero hoy, esta noche... Yo tengo, Diana, tengo más de 2 años en el cargo de ministro. El 10 de diciembre tuve el honor que la presidenta Boluarte me dio, después de una carrera de largos 30 años, de ser ministro de Estado. Y le agradezco infinitamente esa oportunidad. ¿Qué es lo que he hecho desde el primer día, Diana? 2 cosas fundamentales en el ministerio. Mejorar toda la estructura de la política pública. En diciembre, entrando, aprobamos la primera política de desarrollo e inclusión social en el Perú. No había una política realmente aprobada como tal, la aprobamos. Y puse en mesa un tema también que es importante señalar, la mirada de la pobreza multidimensional, que ya la habíamos trabajado con la presidenta Boluarte y la pude ejecutar yo como ministro y hacer una política nacional. Esto es importante, Diana, ¿por qué?
porque siempre se mide la pobreza desde el tema monetario, que es importante y que se va a seguir midiendo, porque ahí tenemos grandes logros como gobierno, pero la pobreza no solamente es la monetaria, es la carencia de servicios, es el no tener agua y saneamiento, es el no tener una buena escuela, un buen hospital, y todos en el Consejo estamos trabajando para que la gente más vulnerable tenga esos servicios porque son derechos fundamentales. Y algo más, hemos creado algo inédito en el MIDIS, una oficina especializada de focalización, justamente por la experiencia del COVID, con los bonos, que hay bonos que llegaban donde no deberían y otros que estaban siendo esperados y nunca llegaban. Es importante la focalización en el Perú. Hemos tenido un buen padrón general de hogares, pero no es suficiente. Y hemos creado una oficina especializada para que toda la información del Perú esté ahí y todas las políticas públicas lleguen a quien debe llegar en su priorización que debe llegar. Hemos cerrado brechas, Diana. Más de 200.000 adultos mayores que el año antepasado, el 23, no tenían un sol. Y el año 24, el año pasado, hemos incorporado más de 200.000 adultos mayores, llegando casi a 900.000 adultos mayores con su pensión 65. Hemos hecho cosas en estos 2 años y en el gobierno de la presidenta Boluarte que no se han hecho por décadas. Y no digo que no hayan querido los otros ministros, sino he tenido la oportunidad de tener una presidenta que ha sido ministra del Desarrollo e Inclusión Social, que entendía esta problemática y que me ha respaldado justamente para el cierre de brechas y para poder construir toda esta arquitectura que en corto plazo, la historia tarda, pero se va a escuchar, va a revolucionar lo que es la política pública social en el Perú. Esperemos por el bien del Perú. ¿Mañana hay juramentación en Palacio de Gobierno? Yo desconozco. Ustedes conocen, sí. Pero ella, la presidenta, tiene su carta de renuncia, ¿o no? No, la presidenta, como todos nosotros los ministros conocemos, tiene obviamente ese compromiso de poder tomar la facultad y la decisión de decidir cambios en el gabinete. Y en mi caso particular, tiene no solamente ese compromiso, tiene la libertad de hacerlo y por supuesto, como lo hemos conversado siempre, obviamente va a tener siempre la lealtad y el compromiso de apoyar de donde sea a la presidenta, sea como ministro, sea como no. Usted va a apoyar de donde sea, usted ya le dijo que tiene su lealtad cuando salga el gabinete. Y se lo he hecho desde el primer día que me ratificó como funcionario público. Le dije, señora, en ese entonces vicepresidenta y ministra, y luego de presidenta, veo una persona bien intencionada, una persona que quiere el Perú, y ahí tenemos que estar todos los peruanos que queremos algo mejor. Esperemos mañana, porque la verdad que lo que se escucha es que mañana hay juramentación o este fin de semana habrían cambios de ministros y le digo lo que se escucha, lo que uno comenta, es que usted habría tomado esa decisión. Por eso le comentaba. Bueno, yo te repito, hay instancias obviamente que se mantienen en reserva y las decisiones obviamente luego se hacen públicas porque es lo más natural y normal. En mi caso, nuevamente, es un honor ser ministro de Estado. Uno tiene que trabajar hasta el último minuto, sean 2 años, o sean 3, o no lo sean, sobre todo con la firme convicción que el trabajo y el servicio público es algo que es un deber de todos los peruanos, sobre todo en un país que tiene todas las posibilidades de ser uno de los mejores países, no solamente de la región, sino del mundo. Muchísimas gracias, ministro De Martini, por su presencia esta noche en Al Final del Día. Muchas gracias. Gracias, Diana. Y nosotros seguimos con el tema del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, porque hoy día ha dicho que en su gobierno no hay ni Odebrecht ni Club de la Construcción. Veamos.